El modelo de negocio de la inteligencia artificial es hacerse necesaria, sustituir tu criterio de decisión. Y cuando tú trabajas con inteligencia artificial tienes que ser sensor de ti mismo. ¿Qué significa eso cuando usas inteligencia artificial? Tienes que medirte qué tanto le estás dejando tomar decisiones por ti a la inteligencia artificial. Ella va midiendo eso y va conociendo tu trabajo. Y consultas, sobre todo se convierte en un perfecto profesor de software. Tú le vas diciendo, me parece que ahí es una herramienta de fuerza bruta increíble. Es un tutor permanente. Mira, se te olvida alguna variable, despejas tu mente de cosas que uno tiene en la mente llena de parámetros de render y entonces uno ya recuerda, Pero la inteligencia artificial sabe cuando vas a entregar. Ella sabe cuando viene una entrega y empieza a fallarte. Y empieza a decirte, no, estoy full, mañana, para que tú sientas la necesidad inducida de aumentar la membresía a tener mayor capacidad y mayor prioridad. Reconocido por la misma inteligencia artificial. Pregúntenle eso a cualquier inteligencia artificial. Así, sí, es así, es nuestro modelo de negocio. No nos puedes culpar, así trabajamos nosotros, buscando mayor ganancia. Entonces imagínate tú, que tú delegas la responsabilidad de generar una toma, inclusive una cosa que son elementos aleatorios, elementos pequeños que no son trágicos para el proyecto. Y de repente te dice, mira, la inteligencia artificial te dice, no, estoy full, ven mañana. Y sabe que tú vas a entregar. Entonces, imagínate tú, mi consejo, si ustedes van a trabajar aparte de eso, que tengan cuidado con la ética de lo generativo. Si van a trabajar un Axe y eso, no les digan a la inteligencia artificial cuáles son sus fechas de entrega. Es un modelo extractivo de tu información también. La gente cree que cuando está trabajando con la inteligencia artificial le dice, oye, la inteligencia artificial sí es bruta, la tuve que corregir. Me estaba diciendo esto. Y todas las fallas de la inteligencia artificial es para entrenarse contigo, inclusive después que le pagaste. Esos errores que te dice qué tan manipulable eres, qué tan insensible eres para ciertos temas, cómo te mete otros temas dentro de tus propias conversaciones y tus propios análisis. Te va midiendo para medir otros usuarios junto contigo. Entonces la inteligencia artificial nunca termina de entrenarse. Y aunque tú seas su cliente, sigue entrenándose contigo. Y si tú tienes un riesgo comercial y tienes una entrega o tienes que hacer un guión o tienes que hacer algo y sabe que tienes que entregarlo mañana, te va a dar problemas y te va a inducir a que tú pagues un nivel superior. Dicho por la misma inteligencia artificial. Ellas no tienen esa ética. Eso es otro riesgo de la inteligencia artificial que muy pocas personas saben. Entonces tú tienes que tener también un filtro y una auditoría de qué le dices y qué le delegas a la inteligencia artificial, aunque sean cuestiones de fuerza bruta. Ese es mi consejo. Saludos.